la empresa Cloud Labs, en este caso, lo que brinda es la solución de laboratorios virtuales enfocados en las áreas STEM. El día de hoy les quiero comentar o quiero venir a hablarles un poco de lo que estos laboratorios virtuales permiten avanzar o dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento, como con un enfoque que les va a permitir no solo aprender de las áreas, sino entender para qué sirven, ¿cierto? Muchas veces nuestros estudiantes en nuestras clases nos preguntan, bueno, ¿y para qué aprender en este caso la función cúbica? ¿Para qué aprender en el caso de matemáticas? ¿Para qué aprender fraccionarios? ¿Para qué aprender qué es la masa o el volumen en el caso de los laboratorios de química? Muchas veces estas preguntas quedan en el imaginario de los estudiantes y los laboratorios virtuales lo que buscan es dinamizar estos procesos a partir de involucrar al estudiante dentro de la misma estrategia de uso de los laboratorios. Esa es la intención, digamos, y el enfoque que vamos a tener ahorita en esta charla, que espero sea de mucho aprendizaje, tanto para mí como para cada uno de ustedes, y que podamos intercambiar ideas y conocimientos a partir de este ejercicio. Nosotros, como les comentábamos, entonces hablamos dentro de los laboratorios virtuales siempre de aprender en contexto. Esa es una metodología que hoy por hoy es fundamental, no separar las áreas del conocimiento, sino brindarle al estudiante la oportunidad de tener en un mismo ambiente un contexto que le permita aplicar los conceptos sin verlos separados de una realidad. Y eso es lo que a partir del uso de simuladores de laboratorio pretendemos en este caso generar esas inquietudes, generar esas inquietudes que va a tener el estudiante y que muchas veces puede obtener algunas respuestas, pero que otras veces no las puede obtener de manera general, y la oportunidad del uso de laboratorios virtuales le permite esto. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es proponerle al estudiante contextos muy adecuados a la aplicación de estos términos, en este caso de las áreas de matemáticas, de las áreas de química, pero también áreas vocacionales como por ejemplo áreas como automatización de procesos, como robótica, como agricultura, biotecnología, donde muchas de estas áreas pueden generar en algunos casos ser conceptos muy abstractos a la hora de explicarlos, como en el caso también de las matemáticas, que es un ejemplo muy preciso, donde ustedes ahí en pantalla ven una imagen y esta es una cortadora, esta es una empresa de cajas que hace cortes y ensambles de cajas, y lo que le explicamos al estudiante con este entorno, por ejemplo, es entender cuál es la aplicación de la función cúbica para poder determinar el volumen necesario que se necesita para que una caja pueda contener cierta cantidad de material específico que se va a empacar allí. Entonces, ya dado un contexto, dado una situación, en este caso un reto que se le pone al estudiante, el rol que toma él y la forma en cómo él se enfrenta a este reto cambia un poco el paradigma de que solo él esté aprendiendo qué es la función cúbica, ¿cierto? Sino que trascienda a conocer, en este caso, cómo se aplica la función cúbica. Y es básicamente, digamos, el concepto que venimos a proponer en esta dinámica que hoy por hoy tenemos, donde hay muchas preguntas que nos hacemos, por ejemplo, la pregunta que hacían en la anterior ponencia de cómo llevar esto a la educación híbrida, que hoy por hoy se habla, por ejemplo, de educación híbrida o se habla de alternancia, entonces la alternancia entre la presencialidad y la virtualidad, y cómo generar esos procesos para que converjan unos con otros de tal manera que no se pierda la intención misma de que el estudiante pueda aprender. Entonces, en este sentido, los laboratorios virtuales son una excusa que permite una convergencia entre ambos escenarios, ya que este tipo de laboratorios, en el caso de uso en presencialidad,
no busca reemplazar los laboratorios reales, sino al contrario, contribuir en el desarrollo y adquisición de competencias que el estudiante pueda aprender y desarrollar para de esa forma dinamizar el proceso mismo del aprendizaje. Esto como base. Aquí hay que entender el contexto en el que estamos actualmente. Nosotros en este caso estamos en medio, saliendo de una pandemia que todavía tiene un impacto dentro del mismo ejercicio, dentro de la misma sociedad, dentro del mismo ejercicio académico que realizan las instituciones educativas. Hay un cambio de paradigma totalmente y todos estamos entendiendo que cambiaron las formas de hacerse en las cosas, y esa circunstancia abre la puerta a otro tipo de posibilidades en medio de la situación que obviamente ha generado mucho daño en el mundo, ¿cierto? Pero que de alguna forma el ser humano, con su capacidad de poderse reinventar, tiene la posibilidad de utilizar este mismo contexto que tenemos para revolucionar los mismos escenarios o ambientes educativos que tenemos hoy por hoy. Miles de herramientas que permiten, en este caso, dinamizar los contextos educativos, y el hecho de usar este tipo de laboratorios con una metodología enfocada en retos, en contexto y integrando lo que es la educación STEM, va a permitir una dinamización diferente. A esto añadirle que el contexto actual nos habla de la cuarta revolución industrial, donde además de este tipo de herramientas estamos hablando de inteligencia artificial, de realidad virtual, donde digamos que en este caso ya digamos que el escenario del ambiente educativo es totalmente revolucionado por la tecnología. Esto lo veníamos viendo desde hace unos años con la incursión de las TICs en la educación. Y recuerdo yo mucho en mi época de estudiante universitaria, cuando analizábamos dentro de la universidad, analizábamos los contextos educativos y las personas pues que visualizaban en un futuro esa sociedad del conocimiento que se iba a enriquecer con la llegada de la tecnología en su momento, y que hoy por hoy es una realidad muy diferente. Yo recuerdo esas reflexiones en su momento y contrastarlas con la realidad de hoy. Se da uno cuenta que la tecnología traspasó cualquier imaginario que tuviésemos en algunos años, y seguramente esto va a trascender en unos años y diremos lo mismo, ¿cierto? Trascendió. En este caso, la idea de la tecnología y lo que analizábamos en ese momento, que hoy aplica mucho también, es que la tecnología de alguna manera hay que verla como una extensión misma del ser humano, que le permite intermediar ciertos procesos para obtener una información de tal manera que se procese y que esta misma se convierta en un nuevo conocimiento. Ese es, digamos, como el punto de vista. Y ahorita la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, está impactando en todos los escenarios, no solo a nivel educativo, sino a nivel económico, social, político, cultural, donde el ejercicio mismo de lo que estamos haciendo como comunidades en los diferentes países, pues nos ha permitido, digamos, trascender a otros escenarios. Y allí el papel que cumple en este caso cada uno de nuestros docentes que participan en el ejercicio mismo de hacer posible que la transformación educativa se dé, tienen un rol fundamental. Y este tipo de herramientas lo que busca es soportar también ese rol que el docente tiene y brindarle alternativas para que el estudiante permanezca entretenido y que pueda aprender jugando, que es también una de las intenciones de este tipo de herramientas. Ahora bien, en este caso hay un contexto donde los currículos, desde el punto de vista curricular, estamos trascendiendo a hablar de currículos también híbridos, donde conectemos diferentes áreas del conocimiento en un mismo ambiente educativo, y allí es donde sobresale el concepto STEM, donde en un mismo proyecto a desarrollar converjan diferentes disciplinas. Y esto ha impactado en diferentes países con alto
con alto grado de desarrollo de nuevo conocimiento en los niños y en los jóvenes que han utilizado o que han sido mediados por este modelo, porque implica un cambio en la forma de ver las áreas y no ver las matemáticas por un lado, la física por un lado, la química por un lado, la robótica por un lado, sino que tal que yo tenga en un mismo escenario todas las áreas y pueda proponer proyectos de alguna forma que signifiquen para el estudiante un nuevo conocimiento desde un punto de vista integral, sistémico y holístico, donde él pueda desarrollar diferentes tipos de competencias. Esos son los currículos que ahorita, digamos, están evaluando y que seguramente en unos años veremos otro tipo de tendencias a nivel curricular que también impactan el contexto actual y que influyen en dinamizar esos procesos de aprendizaje. También hay una necesidad de conectividad. Como todos sabemos, nuestros países en Latinoamérica, Suramérica, tienen una deficiencia, aún en este contexto que es tan tecnológico, tienen una deficiencia en conectividad, y esto muchas veces es de alguna manera un impedimento para seguir usando la tecnología, pero es de mucho valor aquellas tecnologías que trascienden la conectividad y que pueden usarse sin tener que estar conectados permanentemente, o sea, soluciones offline, como este tipo de laboratorios que permiten que en el contexto donde tenemos estas dificultades, contextos rurales, ahora les voy a mostrar un caso precisamente en Perú, con unas instituciones educativas que usaron los laboratorios y tuvieron un impacto importante en los niños que usaron los laboratorios y no tenían que estar todo el tiempo conectados a Internet. Entonces esto también cambia un poco la forma en cómo concebimos la tecnología, entendiendo que la conectividad es importante, pero que a su vez la idea es poderla trascender y que no se nos vuelva una barrera. La trazabilización de integración de las diferentes áreas del conocimiento es también parte fundamental del contexto, como les mencionaba ahorita, y todos los modelos educativos que se basan en la gamificación, resolución de problemas, estudio de casos, formación por proyectos y obviamente la implementación del modelo STEM. Eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y hoy cómo aprendemos? ¿Hoy cómo deberíamos enseñar? Esas son preguntas que les dejo allí para que nos las vayamos respondiendo en este momento y son preguntas que pueden sonar muy cotidianas, pero que realmente tienen un impacto a la hora de mirar qué hacen los niños hoy por hoy. Un niño hoy está inmerso en redes sociales, hoy por hoy un niño seguramente querrá en su imaginario convertirse en un youtuber especializado en alguna temática, y esa es la forma en cómo hoy aprendemos. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a ese contexto para llamar la atención del estudiante y que a su vez se agrade y que no haya un rechazo hacia estos procesos que muchas veces se ven muy formales, pero que los podemos hacer formales, entretenidos? Eso es, digamos, como una premisa en este ejercicio que hacemos a diario con todos nuestros colaboradores en la empresa, y es poder transmitir que a partir de que el niño se sienta agradado, se sienta entretenido, se sienta retado sobre todo a un ejercicio como el uso de este tipo de herramientas, puede transformar la forma en cómo él está aprendiendo y la forma en cómo seguramente estamos llevando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, en este caso es fundamental hablar de los retos, los problemas a enfrentar, los proyectos a implementar, ¿cierto? Estos son, ¿qué tenemos que hacer para dinamizar estos ambientes educativos, dinamizar los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza que llevamos a cabo tanto los docentes como los estudiantes? En este caso es una propuesta de adaptación curricular a partir de la integración de las áreas. Esa es, digamos, una propuesta que se pretende y que desde Cloud Labs la promovemos en las instituciones educativas. Sabemos que es complejo, sabemos que evaluarlo, sabemos que medir las competencias, sabemos que lograr adaptar todo un entorno a esta adaptación curricular va a llevar años, pero a medida en que vamos implementando algunos proyectos que les voy a explicar ahorita, unos proyectos STEM, donde involucre el uso de este tipo de tecnologías, pero también involucre las áreas del conocimiento y tenga claro cómo voy a evaluar al niño y le ponga un poco de competencia a ese mismo ejercicio de desarrollar ese proyecto y de resolverlo, va
a generar un impacto bien interesante en la vida misma del estudiante, porque al final todos nosotros que estamos inmersos en en estos ambientes educativos, lo que buscamos finalmente es lograr que un niño pueda tener más posibilidades de salir adelante, de seguir construyendo y edificando sus principios, obviamente a nivel personal, pero también a nivel personal, y convertirse en un líder posterior que también transforme y que también hable de este tipo de ejercicios que para nosotros es pues muy bonito y que nos generan muchas alegrías. En este caso, la adaptación curricular. Otro tema importante aquí a enfrentar un reto es el desarrollo de competencias desde una visión holística, es decir, muchas veces nos enfocamos en que el niño aprenda los conceptos técnicos y que el niño aprenda las matemáticas, entonces que aprenda álgebra, que aprenda cálculo, que aprenda trigonometría y que lo aprenda muy bien y que desarrolle las ecuaciones. Pero muchas veces son importantes algunas habilidades blandas, y esto lo he aprendido yo en mi mismo ejercicio profesional. A mí en la universidad, por ejemplo, no me explicaron que era importante resolver un problema, que era importante, por ejemplo, formular un presupuesto, que era importante tener, digamos, una lógica para resolver ciertos retos o desafíos que me presentaban en el mismo ejercicio pues, de aprendizaje que yo estaba viviendo en ese momento. Muchos otros los fui desarrollando seguramente en la medida en que se enfrenta uno a estos ejercicios, pero aquí lo interesante es todas esas competencias blandas de comprensión lectora, competencias también lógicos, matemáticos, las competencias comunicativas, las competencias de trabajo en equipo, todas esas competencias que si bien no son medibles a nivel curricular exactamente, todos como docentes en algún momento cuando lo hemos ejercido de alguna manera sí las medimos, y estas competencias las vamos a ver desarrolladas utilizando este tipo de herramientas, porque hay que comprender muy bien el reto que se nos presenta, porque para resolver el reto tengo que tener en cuenta diferentes variables, tengo que tener una lógica para resolver ese reto, tengo que tener en cuenta variables, y adicional a eso puedo trabajar de manera colaborativa, lo que me va a permitir tener un ejercicio mucho más potente a la hora de resolver. Otro de los desafíos es la virtualidad, que hoy por hoy pues es lo que nosotros estamos viviendo. Este tipo de escenarios me parecen maravillosos porque de algún modo en otros momentos pues era necesario, digamos, estar presente, entonces había que, digamos, hacer un desplazamiento de las personas y demás. Ahorita hay una accesibilidad a la información y a este tipo de escenarios donde se construye conocimiento de una manera diferente, y hay una apertura y creo yo que hay una inclusión. Ahora, también esto se presenta, digamos, otras situaciones que obviamente hay que ir sorteando, pero que de alguna manera, si lo vemos desde un punto de vista positivo, nos permite tener muchísimo más alcance del que quisiéramos cuando teníamos la presencialidad, ¿cierto? Entonces esos son los desafíos que tenemos que enfrentar. Otro desafío es seguir formando a nuestros docentes, que nuestros docentes no es el hecho de que llegue una herramienta y mire cómo la use usted y mire cómo resuelve, sino que haya un acompañamiento en el uso de esa herramienta, que el docente en este caso sienta la tranquilidad de que esa herramienta no lo va a reemplazar, que esa herramienta viene a completar su ejercicio mismo de proceso de enseñanza, y que adicional a eso, esa herramienta esté involucrada dentro de su plan de área, dentro de su plan de estudios, dentro de su malla curricular, dentro de su matriz curricular. Es decir, que no sea por llegar una herramienta sin una articulación clara de lo que él va a hacer dentro de lo que él viene desarrollando. Y eso se da a partir de la formación que se brinda utilizando este tipo de herramientas, pero también todos los materiales que rodean esa herramienta. Y finalmente la evaluación, que se convierte pues en un punto importante dentro del mismo ejercicio de aprendizaje. Evaluar hoy por hoy es complejo, ser muy objetivos en la evaluación a veces puede resultar complejo en la medida en que
pues hay muchas situaciones que quisiéramos tener en cuenta, como les digo, por ejemplo, cómo evalúo las competencias blandas de comunicación. Eso es un reto bien interesante, pero que el niño esté aprendiendo algo de matemáticas, pero implícitamente esté aprendiendo comunicación porque desarrolló un proyecto donde trabajó en equipo y logró de tal manera una armonía entre los miembros del equipo que le permitió, digamos, desarrollar ese reto que se le propuso. Entonces, estos son desafíos curricular, a nivel de competencias, a nivel de formación a los docentes, a nivel de evaluación y el desarrollo de competencias. Retos pues muy importantes que tenemos que tener y visualizar. Aquí ocho cosas importantes que mencionan, que quería traerles relacionadas dentro del marco de la cuarta revolución industrial que hay que tener en cuenta, y es cómo se define el propósito de la educación, cuál es el objetivo de la educación. Desde los objetivos de desarrollo sostenible, el cuarto desafío habla de la educación de calidad, y en este caso hay unas metas propuestas para alcanzar estos objetivos. Sin embargo, cuando uno se pone a leer los informes que hay desarrollados frente a este mismo ejercicio, se siguen viendo muchas brechas, ya que hay muchas políticas a nivel interno o a nivel, digamos, del sistema educativo que hay que seguir adaptando para que los sistemas permitan involucrar otros tipos de modelos en la educación. Y eso es un reto que vamos a seguir viviendo y es muy bueno poder seguir aportando a ellos. Otro desafío es implementar los modelos educativos STEM. Esto es algo que van a ver presente en todos los conversatorios acerca de los modelos educativos, porque es la revolución hacia dónde vamos, cómo integramos las áreas del conocimiento. Esa es una premisa bien importante de este ejercicio que llevamos desarrollando también como empresa. Desarrollar el potencial humano, es decir, involucrar el contexto productivo. Muchas veces en el mismo ejercicio de aprender, pues nuestra intención es que el estudiante aprenda unos conceptos específicos de física, y al final tenemos que también pensar en ese desarrollo de ese perfil de egresado que vamos a tener de nuestras instituciones y a qué contexto se va a enfrentar este niño o este joven. Muchas veces no se conocen los conceptos técnicos, pero no se sabe cómo enfrentarse a ese contexto. Es muy importante también esa parte, evaluarla, adaptarse a los nuevos modelos actuales, digitales, virtuales, la formación a los maestros que sea con mucho enfoque hacia el uso de este tipo de herramientas, pero como les digo, no desde el uso de la herramienta como tal, sino mostrándole cómo se adapta la herramienta a la metodología, al trabajo que viene desarrollando, y no simplemente que el maestro se tenga que adaptar al recurso, sino al contrario, el recurso se adapte también a él. Ambientes nuevos educativos, promover la mentalidad globalizada, es decir, promover un tipo de pensamiento más sistémico, holístico, que le permita al estudiante no quedarse solo en el qué, sino en el cómo, en el para qué, cuándo lo voy a hacer. Es decir, que le permita hacerse muchas preguntas, y este ejercicio mismo va a ser muy enriquecedor para él en el futuro. Y realizar cambios en los modelos de educación también a nivel superior. Es decir, hay mucho por trabajar, siempre hay algo por hacer en la educación, y yo creo que cada vez este tipo de tecnologías apuntan a un desarrollo mucho más integral. En este caso, con el uso de los laboratorios y de los simuladores de laboratorio, que les quiero mostrar algo ahorita muy rápido, buscamos este tipo de desarrollo de competencias. Nosotros vemos de manera integral, y esto es lo que hablábamos en este momento de las competencias blandas y también de las competencias específicas que están asociadas directamente a lo que nosotros vemos en los currículos. Entonces, en el currículo a mí me establecen unos saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales sobre ciertas áreas del conocimiento. En este caso, pues estamos relacionando las áreas STEM, pero pues, por ejemplo, aquí están agrupadas, pero aquí hay áreas de física, está matemáticas, está biología, está química. En ingeniería hay muchas más áreas asociadas a la parte más técnica, en tecnología a otro tipo de procesos más desde la programación, por ejemplo, laboratorios asociados a microcontroladores, a robótica, donde el ejercicio mismo de aprender, el niño tiene que hacer otro tipo de cosas, y esas competencias se buscan desarrollar con estas herramientas.
pero transversal a eso buscamos desarrollar unas competencias que son transversales y unas competencias científicas. Estas competencias científicas son fundamentales para ese desarrollo de ese pensamiento sistémico y holístico, porque la idea es que el niño no solo aprenda lo que les decía, el qué, sino que él se cuestione, ¿cierto? Que observe, que mida, que cuantifique, que valide, que comprenda, que interprete las variables que se le proponen en cierto contexto, que pueda predecir situaciones, que pueda hacer iteraciones, que analice los casos. Muy interesante, digamos, en este caso, nosotros aquí no pretendemos hablar como tal del método científico, sino hablar de muchas de las herramientas del mismo método científico que podemos utilizar con base, en este caso, en el desarrollo del mismo reto que se propone en los laboratorios. Y hablo de unas competencias transversales que cualquier perfil profesional hoy por hoy, y esto me atrevo a decirlo con toda la firmeza por varias situaciones de la vida que me han tocado vivir, donde yo sé que son necesarias, y aunque en mi profesión yo no soy ingeniera, he aprendido cosas de la ingeniería en el mismo ejercicio de pertenecer, digamos, a este equipo de trabajo de Cloud Labs, donde he podido tomar diferentes competencias, desarrollar diferentes competencias y que aún sigo desarrollando y que aún sigo aprendiendo y que hay cosas que me sorprenden todavía, y eso es lo maravilloso, digamos, de este contexto, digamos, como tal de la educación. Entonces hay competencias transversales que buscamos desarrollar como la comprensión lectora, el pensamiento matemático, fundamental. Yo, por ejemplo, era una de las que pensaba que yo era muy mala para las matemáticas y lo decía así, y resultó que por cosas de la vida y el mismo ejercicio que he tenido la oportunidad de trabajar en Cloud Labs, tuve en este momento la oportunidad de ser parte de las áreas administrativas donde hay que estudiar números, porque tienes que hacer reportes financieros, porque tienes que saber de flujos de caja, y ahí empieza un tema matemático importante que, si uno lo ve simple, ¿cierto? Y aquí me disculpan si hay personas financieras, pero si uno lo resume así como que son sumas y restas, ¿cierto? Sumas y restas, finalmente para mí eso tenía una dificultad. Luego me di cuenta en el mismo ejercicio, ese reto que me puso esta misma labor que desempeño hoy por hoy, me di cuenta que no era tan mala, que finalmente era un tema más de un perjuicio que tenía frente a las matemáticas, por eso no quise estudiar una ingeniería y me incliné más por las humanidades. Sin embargo, luego me di cuenta que es importante que todas las personas desarrollen este tipo de pensamiento lógico matemático, porque le va a servir para resolver cualquier problema o situación de la vida misma. Hay momentos en la vida en que uno necesita aplicar esa lógica para determinar ciertas soluciones o ciertas situaciones a nivel personal, y uno no se da cuenta sino cuando analiza este tipo de ejercicios que estamos haciendo el día de hoy acá. Otra de las competencias transversales que debería desarrollar todas las personas es el pensamiento crítico, siempre mirar las cosas desde un punto de vista que sea muy objetivo, pero preguntarse, indagar. Digamos que en mi país decimos no verlo y verlo y decir, listo, eso es y ya, sino que al contrario, que se pueda analizar. No analizarlo por solo generar debate, sino que eso tenga pues una trascendencia importante, tomar decisiones y resolver problemas. Todos en la vida hemos tenido alguna situación que resolver, sea a nivel laboral, sea a nivel académico, sea a nivel personal, y eso nos permite a nosotros, digamos, otro tipo de visión. Si yo logro la sinergia entre estos tres tipos de competencias, pues puedo lograr que el estudiante finalmente pues tenga una visión holística de su mismo proceso de aprender. Aquí en este caso, pues ustedes ven en pantalla, esto es un simulador, en este caso de RH y grupos sanguíneos, que básicamente busca el reto, por ejemplo, en este laboratorio, este es uno de nuestros laboratorios de biología, y busca que hay unas pruebas, en este caso de sangre, donde se tiene que determinar cuál es el padre de un niño, ¿cierto? Este es, digamos, el reto que tiene que resolver. Ya ahí se va a presentar, digamos, diferentes situaciones y cuál es el análisis, los conceptos, en este caso es RH,
y grupos sanguíneos, tiene que identificar cuál es el RH, tiene que hacer unos grupos, tiene que hacer unos cruces y pues tiene que utilizar diferentes elementos dentro de este laboratorio. Es muy entretenido porque, por ejemplo, en este caso, esto es una práctica que no se puede hacer normalmente en un laboratorio real, pues por el manejo de este tipo de elementos orgánicos, como en este caso la sangre, y hoy por hoy, pues en el contexto que andamos, pues es más duro aún. Entonces, este tipo de laboratorios pues permite hacer un ejercicio de acercamiento a la realidad bien interesante, y aparte pues el reto que hay que resolver, que no es que yo le esté explicando qué es el RH y el grupo sanguíneo, sino que yo le digo, ven, analiza, tenemos estos pacientes, tengo este niño, tengo esta mamá, miremos a partir de los cruces de los grupos sanguíneos cuál es el papá de este niño, porque es una prueba de sangre, ¿cierto? Una prueba de paternidad. Entonces, es el cambio de sentido que se le da a la actividad de aprendizaje para que se enriquezca y pueda transformar, ¿cierto? Esa es como la articulación de lo que queremos lograr allí. En este caso, muchas de las cosas que nosotros vemos dentro de los laboratorios son infraestructuras, son equipos como máquinas, toda la vidriería que se maneja, por ejemplo, en química, todos los elementos pues, que vemos en un laboratorio de biotecnología. Por ejemplo, es un laboratorio de análisis de muestras de plantas, de biotecnología, pero por ejemplo, es un laboratorio de sistemas combinacionales, es más asociado a la electrónica, y entonces uno ve una variedad de ambientes que, además de los costos que puede generar tener un ambiente como estos en una situación, digamos, de presencialidad en una institución educativa, pues va a incurrir en unos costos más elevados. El uso de este tipo de laboratorios, si bien, como les digo, no buscamos reemplazar, pues sí permite generar mucho dinamismo, y los ambientes, por el tipo de modelado que tienen, pues atrae y entretiene a los estudiantes, porque pues son elementos donde yo los puedo tocar, los puedo, digamos, configurar de tal manera que puedo hacer una interacción que, si bien no es física directamente, pues sí me permite saber, por ejemplo, cómo es un pHímetro, y no imaginármelo o tenerlo que dibujar, o por ejemplo utilizar un microscopio, no imaginármelo, sino que poderlo utilizar, configurarlo y demás. Esa es, digamos, una de las posibilidades que permite, en este caso, los laboratorios. Además, que por ejemplo, en el caso de estos laboratorios, si ustedes ven acá, esto es un laboratorio, por ejemplo, de química, pero es para explicar un concepto matemático. Entonces es muy interesante cómo allí se empieza a intercambiar la idea del currículo a partir de pensar en el modelo STEM, de la integración de las áreas del conocimiento. Esto es como un ejercicio pues bien interesante. En este caso, por ejemplo, este tipo de laboratorios, hablo de los laboratorios virtuales Cloud Labs, buscan entonces tener un ambiente interdisciplinar, promueve el aprendizaje por indagación. El estudiante continuamente se está preguntando, bueno, ¿y acá qué resuelvo, cierto? Le proponemos un reto para que resuelva problemas, para que proponga una solución, y le proponemos un contexto. Entonces, esos elementos son fundamentales para que no haya una desarticulación de lo que les decía al principio, ¿y esto para qué sirve? Sino que ya yo tenga el sentido de decir, ya, yo la función cúbica la puedo hacer y aplicar en este tipo de máquinas, porque puedo determinar, por ejemplo, las dimensiones que pueden tener este tipo de cajas que luego van a ser utilizadas para recolectar cualquier otro tipo de material. Y le doy un contexto, que es el contexto en este caso industrial, y al estudiante le doy un rol, porque yo le digo, venga, usted es el técnico que configura esta máquina, la máquina se desconfiguró, ¿usted qué va a hacer para configurarla para que los cortes sean de manera adecuados? Entonces, en este caso, esa es la forma en cómo se dinamiza también el ejercicio mismo de aprender. Lo otro es que buscamos el desarrollo del pensamiento sistémico, como les comentaba, la integración curricular, la relación entre la teoría y la práctica. Estos laboratorios vienen acompañados de una parte de unidades de aprendizaje que describen lo conceptual, porque lo conceptual es valioso. Es decir, nosotros dentro de Cloud Lab siempre promovemos este tipo de aprendizajes, pero sin olvidar que hay unos conceptos, hay una teoría
que debemos respaldar y que lo que vamos a hacer es hacer unas comprobaciones dentro de un ambiente experimental que le permita al estudiante, digamos, resolver esas preguntas que continuamente se hacen. Y digamos que un enfoque curricular a partir de la integración tecnológica con unos criterios de innovación importantes que descubrimos allí. En este caso, por ejemplo, nosotros hablamos del enfoque curricular STEM, donde la idea es que el estudiante pues aprenda, como les mencionaba, a partir de la integración de las áreas del conocimiento. En este caso hablamos de la integración de la tecnología, la ciencia, las matemáticas y la ingeniería. Entonces aquí buscamos el desarrollo de competencias, proponemos proyectos donde utilizamos diferentes laboratorios, pero con el objetivo, digamos, de desarrollar un proyecto específico que les permita al estudiante, digamos, no solo interactuar con los laboratorios, sino que se involucren en diferentes tipos de herramientas. Y eso hacemos en la formación con los docentes, cuando utilizamos, digamos, estos laboratorios en algunas instituciones específicas. Bueno, aquí entonces, en este sentido, tenemos como unas fases de cómo proponemos el desarrollo de esos proyectos STEM. Siempre es muy importante saber cuáles áreas son las que yo quiero integrar, siempre cuando yo desarrollo un proyecto STEM para dinamizar en este caso el enfoque del proceso de aprendizaje de los estudiantes, tengo que al menos involucrar dos áreas del conocimiento, ¿cierto? Sea la física con la matemática, la biología con la química o la química con la matemática y viceversa. Yo lo que quiero lograr al fin es de tal manera que integre mínimo dos áreas. Si puedo integrar todas las áreas del conocimiento, pues maravilloso. Sin embargo, con dos áreas es suficiente. ¿Cuáles son las áreas STEM? El análisis del currículo a partir de los, digamos, de los conceptos curriculares que maneja cada uno de los currículos y la clasificación e integración curricular que yo quiera hacer, porque yo no me puedo desligar de, obviamente, de lo que el plan de estudios o lo que determina a nivel curricular, porque finalmente yo tengo que lograr que mi estudiante cumpla con estos mínimos que me permiten, digamos, que él pueda pasar año tras año a un nivel educativo nuevo. Entonces es importante no perder de vista lo curricular y tratar de, eso sí, adaptarlo al uso de este tipo de herramientas. Entonces, en este caso, con los laboratorios, por ejemplo, aquí traemos algunos ejemplos de integración de mínimo de dos áreas. Con Claulas, por ejemplo, tenemos 17 áreas del conocimiento, unas que están enfocadas en el tronco común, hablo de las ciencias básicas, física, química, biología y matemáticas, y otras áreas que son de tipo vocacional. Estas áreas que son más vocacionales, es decir, que son áreas más específicas, como las que les mencionaba, automatización, agricultura, robótica, control de procesos, sensores y actuadores, que son áreas más especializadas, que sin embargo dentro de las modalidades académicas que algunas instituciones educativas promueven, pueden ser muy funcionales para integrarlas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un simulador que se llama, un simulador que es de derivadas, donde vamos a aplicar conceptos de matemáticas de derivadas, pero en un contexto de química. Entonces aquí ya hice digamos, una sinergia entre dos áreas del conocimiento. Ahora bien, por ejemplo, tenemos un simulador de separación de mezclas, pero en este caso involucro, este es un tema de química, básicamente, pero voy a utilizar un contexto asociado a ciencias naturales de biología, porque por ejemplo aquí el simulador de separación de mezclas tiene una práctica que se llama filtración, y en filtración, la filtración es un método de separación de mezclas, en este caso heterogéneas, que me permite separar, digamos, si yo tengo un sólido de un líquido, y en este caso lo que él tiene que determinar, por ejemplo, en este simulador, es que él es un ingeniero que analiza las cuencas hídricas y tiene que determinar si esa cuenca hídrica es apta para el consumo humano. ¿Y cómo lo tiene que determinar? Pues tiene que ver que no haya muchos minerales ni muchas sustancias sólidas dentro del agua. Entonces, para eso él tiene que hacer esas mediciones. Y ahí le doy un contexto, pero realmente él está aprendiendo el concepto de filtración. Esa es, digamos, una de las características allí importantes. Otro de los laboratorios pues, que tenemos aquí como ejemplo son el simulador de funciones,
donde involucramos matemáticas y física. Otro de los laboratorios es funciones de los seres vivos, donde involucro temáticas de biología y química, y otro de máquinas simples, donde involucro temas de tecnología y de matemáticas. Muy importante en este tercer punto, o sea, después de definido las áreas que yo quiero desarrollar, el currículo, cuáles son las prácticas que quiero desarrollar, si en el caso de Cloud Labs fuera a utilizar Cloud Labs, si yo no fuera a utilizar en este caso alguna herramienta tecnológica, pero lo quiero mediar con otro tipo de solución, también lo puedo hacer. Aquí pues puse ejemplos directos de Cloud Labs, pero yo puedo proponer diferentes interacciones entre las áreas del conocimiento de acuerdo a la necesidad educativa que se tenga. Obviamente pues les comento de Cloud Labs porque lo que buscamos es que este tipo de herramientas se puedan potencializar y puedan ser de mucha contribución al mismo ejercicio que hace el docente. Entonces, en este caso, el planteamiento del problema es fundamental aquí definir un contexto donde lo voy a desarrollar, el entorno de aplicación y a partir de eso también los conceptos que quiero desarrollar, porque por ejemplo aquí en este caso estoy hablando de un concepto específico de filtración para mezclas, pero ahí se pueden desarrollar muchos más elementos que yo quiero como profesor lograr o articular de acuerdo al currículo. Y qué resultados quiero alcanzar, ¿cierto? ¿Qué resultados de aprendizaje, qué logros quiero desarrollar, qué competencias quiero desarrollar en los estudiantes? Es muy importante definir el enfoque, cuál es el objetivo al desarrollar este tipo de proyectos, que digamos que como toda formulación de proyectos lo tiene, y el desarrollo del proyecto es que se puede realizar por etapas, pasos a seguir, teniendo en cuenta los tiempos, las evidencias, los recursos a usar. Y aquí este que me parece fundamental, que es la forma en cómo voy a evaluar qué competencias se van a desarrollar, cómo se van a alcanzar, qué estándares curriculares quiero alcanzar y las evidencias de aprendizaje mismas que voy a obtener. Para el caso de Cloud Lab son los reportes de laboratorio. Aquí, por ejemplo, tengo un desarrollo de resultados de aprendizaje. Este, por ejemplo, es una práctica, en el caso de los laboratorios es un concepto que se llama, que es de titulaciones, es de química también. Aquí como resultados de aprendizaje, por ejemplo, estos son temas curriculares pues generales que tomamos de diferentes currículos. Aquí dice estandarizar soluciones de análisis según requerimientos del ensayo, pero cuando el estudiante utiliza los laboratorios, en este caso, pues ¿qué logra, cierto? ¿Cómo se evidencia que alcanzó este resultado de aprendizaje? Entonces aquí nosotros decimos que el estudiante comprobó experimentalmente los factores que modifican el equilibrio químico. Y mira que aquí ya estoy hablando de conceptos muy precisos de la temática y este es un ejemplo de cómo yo puedo hacer esa relación curricular y este es un ejercicio que nosotros hacemos con los docentes que usan estos laboratorios porque nos gusta que el profesor pueda entender cómo utilizarlo y eso cómo se integra a nivel curricular. Lo mismo que les decía, no adaptar el recurso al currículo, sino que el currículo lo podamos, que el recurso se adapte al currículo y no el currículo al recurso. Esa es la intención. No llegar a hacer digamos, una inversión de estos tipos de recursos sin prever que hay un contexto ya determinado a donde llegan. Y esa lectura de ese contexto son lo que nuestros formadores en Cloud Labs logran hacer con los profesores a nivel universitario, a nivel secundario y a nivel, en este caso, también de primaria. Aquí les quiero mostrar, este es un video donde se desarrolló un proyecto de los que les acabo de mencionar, es precisamente en Perú. Quizás de pronto algunos de los profesores presentes o de los participantes en este seminario pues lo conozcan y se los quiero compartir pues como una experiencia significativa donde se utilizan este tipo de herramientas involucradas dentro de un proyecto STEM. No sé si me puedan confirmar si lo pueden escuchar, ahí ya lo voy a reproducir.
No, Natalie, no podemos escuchar el No video. se, no se escucha. Ah, qué lástima, no sé cómo lograrlo. Eh, Eh, bueno, si les parece, pues yo, y de todas maneras quedan las memorias del seminario, seguramente se los enviaremos. Aquí pues les voy a ir mostrando las imágenes y les voy a ir contando qué sucedió acá. Este fue un ejercicio como se presenta acá, que es una institución educativa en Perú, el Bruno Terrenos Valdeón, donde ellos tenían un proyecto STEM enfocado en el desarrollo de la penicilina. Para desarrollar la penicilina, entonces se les propuso diferentes prácticas de laboratorio donde entendieran primero qué es el proceso de la penicilina, algunos tipos de filtración que también tienen que utilizar. Entonces ahí involucramos el área de biología, el área de química y el área de matemáticas. ¿Por qué involucramos estos tres tipos de áreas? Porque nos permitían, digamos, desde las prácticas propuestas, desarrollar este tipo de estrategias. Entonces ellos aquí tenían que, como reto principal, era desarrollar, digamos, el concepto de la penicilina. De hecho, tenía una parte también de laboratorio real, o sea, tanto lo virtual como lo real se involucraba en este proyecto específicamente. Y lo que ellos lograron fue establecer una empresa que es la que ellos mencionan acá que están utilizando. En este caso, este es el objetivo que ellos lograron desarrollar y toda esta construcción que ustedes ven acá, esto lo hicieron ellos mismos. Entonces, la empresa, ellos la llaman Laboratorio Pharma, que es de la misma institución. El mismo ejercicio que hacen los niños, entonces mira que aquí es donde hablo de las diferentes competencias. Entonces acá hablan de administración de recursos, de área informática, área de imagen. Mira que son diferentes formas de abordar esta temática involucrando el desarrollo de un tema que es el de la penicilina, pero que le propusimos a ellos, listo, para desarrollar esto, entonces el reto es que tenemos que crear unas empresas, esas empresas tienen que tener un nombre, un logo, cada participante en el grupo tiene que tener unos roles, entonces eso va determinando también una forma en cómo yo voy atrayendo la atención de los estudiantes, donde no solo es ir a resolver el laboratorio, sino que adicional le pongo una serie de contextos, agregándole un valor diferente y diferenciador, digamos, en este caso al mismo ejercicio. Yo lo voy a dejar aquí rodar un momentico, aquí pues muestra cómo el rol del profesor es fundamental. Mira que esto me parece muy bonito porque el profesor aquí se convierte en un eje central y es un guía, un dinamizador del proceso de aprendizaje del mismo estudiante y el mismo estudiante lo reconoce así como ese asesor que les permitió llevar a cabo esa estrategia que desarrollaron. Ellos más adelante pues muestran, voy a ir mostrando los tipos de laboratorio que utilizaron. Este, por ejemplo, es un laboratorio precisamente para el desarrollo de matemáticas. Aquí ellos están viendo la función exponencial, pero utilizan en este caso un laboratorio de biología para determinar la efectividad de unos microorganismos. Y como la penicilina, digamos que en este caso también nace de unos microorganismos, pues lo pusimos como eje integrador. Este es uno de los laboratorios. Acá muestra sus sesiones de cómo participaron en sus sesiones por Meet, porque todo pues lo hicimos en el marco de la pandemia. Acá vemos cómo los niños pues interactúan desde diferentes lugares con sus accesos a los laboratorios, vemos cómo los van desarrollando. Ese, por ejemplo, es un laboratorio ese era un laboratorio de biología específicamente asociado al concepto de fermentación, que es fundamental también para lo que estamos haciendo. Este es otro laboratorio de matemáticas y aquí pues ellos hablan de que después de pasar por todo ese proceso pues cumplieron el objetivo. Aquí pues hacen mención del mismo ejercicio. Se los entiendo pues que hay que hacer una configuración para el sonido, pero no hay problema. Estos son los laboratorios que nosotros tenemos disponibles dentro del portafolio de Cloud Labs.
Entonces estamos hablando de 17 áreas del conocimiento enfocados en educación básica y media, educación superior, y tenemos unos laboratorios que nosotros los llamamos laboratorios a distancia, que por eso es el nombre Cloud Labs. Originalmente la empresa nace porque el socio fundador, el CEO de la empresa, que es el ingeniero Giovanni Orozco, desde su, digamos, su búsqueda y el ejercicio que hizo en la universidad cuando estaban en el pregrado de su ingeniería eléctrica, empezó a hacer el desarrollo de unos tipos de laboratorios donde pudo desarrollar el concepto de laboratorio virtual. Eso fue ya hace algunos años atrás, décadas también, que no me escucho porque luego me va a decir que, que le estoy mencionando un poco la edad. Pero lo que quiero decir es que el concepto viene desde mucho antes y la concepción de Cloud Labs viene de laboratorios en la nube, y nuestro enfoque principalmente era brindar servicios a distancia para controlar máquinas reales. Este es, digamos, que el concepto que realmente buscamos que se pueda desarrollar. Estamos en el mismo ejercicio de desarrollar estas plantas virtuales, que es decir, que yo estoy hoy aquí, en la ciudad en la que yo me encuentro en este momento en Colombia, se llama Pereira, que se ubica en el eje cafetero, pero que yo pueda estar, por ejemplo, manipulando un equipo de una universidad en Lima, por ejemplo, Perú, y lo pueda manipular desde acá a través de la configuración de diferentes elementos que le permita al estudiante, digamos, configurar una máquina real. Ese es, digamos, el concepto de laboratorios a distancia, que también hace parte del mismo ejercicio de Cloud Labs, solamente que estos laboratorios los hemos implementado en algunas instituciones específicamente porque pues esto implica otro tipo de costos. Entonces, los laboratorios, además de, digamos, de los simuladores que tenemos, también quería comentarles que este año hemos empezado a desarrollar laboratorios para la básica primaria o los primeros años de educación básica. Esto ha sido todo un reto realmente porque digamos que a nivel general las aplicaciones relacionadas digamos, con juegos, con aplicaciones, contenidos digitales y demás para niños es muy diverso. Hay unas herramientas muy bonitas, hay unas herramientas con un alto grado de complejidad que le permite al niño estudiar realmente, aprender ciertos conceptos. Entonces esto para nosotros se convirtió en un reto, pero están muy interesantes. Ya tenemos finalizada, aquí tenemos el área de biología, que es ciencias naturales, tenemos matemáticas y tenemos laboratorio de ciencias sociales. En este momento pues ya hemos finalizado el desarrollo de los simuladores para ciencias naturales. De hecho, pues estos días estamos ya como en el lanzamiento y entregas a algunos clientes que ya lo han adquirido, y estos laboratorios realmente le brindan la oportunidad a un niño de también enfrentarse a los retos. Y ese fue el reto para nosotros en este caso, poder diseñar unos simuladores para unos niños de las primeras edades donde todavía no saben leer, donde todavía no tienen desarrollada la comprensión lectora, pero que realmente tienen como esa oportunidad de brindarle a un niño de esa edad un reto a su nivel que también lo pueda resolver, y desde pequeños, porque nosotros tenemos esta visión. Si desde muy pequeños nosotros fomentamos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, fomentamos el desarrollo de ese pensamiento holístico, seguramente vamos a ayudar a resolver mucho más problemas que se presenten posteriormente en temas de deserción, en temas de no gusto por el aprendizaje de este tipo de áreas que muchas veces son no del gusto mismo del estudiante. Muchas veces tienen esa prevención de aprender las matemáticas como yo, sin ver que posteriormente eso va a tener un impacto en sus vidas a todo nivel. Entonces, este es un reto. Acá hay 120 simulaciones, 30 unidades de aprendizaje que vienen acompañando estas simulaciones, y en total el portafolio hoy por hoy tiene, sumándole estas simulaciones, 520 simulaciones disponibles desde básica primaria hasta bachillerato, y también disponibilidad de laboratorios para la educación superior. Bueno, estos eran mis datos y esta es pues mi presentación el día de hoy. Espero que haya sido de su gusto. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud, duda.
que yo les pueda ayudar a responder y que les haya contribuido en algo el día de hoy, en esta noche, finalizando ya este maravilloso evento. Muy agradecidos. Muy agradecidos con la presentación de nuestra magíster Natalie desde Colombia. Ella pues ha venido aquí con esta innovación de STEAM y han surgido muchas preguntas. Nos han enviado a nuestra, bueno, de parte de los que están observando en las redes sociales, que también hay una transmisión en redes sociales, y también pues algunos de los que han estado aquí también participando vía Teams. Tenemos una batería de preguntas realmente que han surgido. La primera pregunta es, ¿qué ha cambiado en la plataforma Cloud Labs a razón de la pandemia? ¿Ha habido alguna innovación, quizás un poco referida a la pandemia que ahora estamos viendo, especialmente en países como en Perú, que tenemos todavía altos índices? Sí, mira, nosotros dentro de Cloud Labs durante la pandemia tuvimos que hacer una revolución muy importante. Nuestro producto arranca fundamentalmente a implementarse en Colombia. En Colombia nosotros tenemos unos contextos de ruralidad diferentes, que no tenemos todo el acceso a la conectividad, entonces siempre pensamos la solución diferente. Este tipo de aplicaciones siempre se inician desarrollando pensadas en que funcionen online, y nosotros arrancamos pensando en que funcionen offline, ¿cierto? Por nuestro modelo de negocio. Durante la pandemia, sin duda, la conectividad fue fundamental y justo en el inicio, el año pasado, finalizando marzo, principios de abril, que empezó todo este tema para Latinoamérica, nosotros estábamos desarrollando una plataforma web que permitiera también el acceso online, pero que además también permitiera la descarga y que permitiera la trazabilidad de los datos cuando un estudiante hace el ejercicio. Esto para contribuirle al docente que, listo, el estudiante hizo el laboratorio, pero qué datos, cómo evidenció cuál fue su proceso y demás. Entonces, lo que hicimos fue completar el desarrollo online que teníamos para poder que cada usuario tuviera su ambiente específico y pudiera utilizar los laboratorios de manera individual. También implementamos toda la gestión de aula, donde hubiera una trazabilidad de lo que hace el estudiante, generando reportes, enviando la nota de calificación, cuánto tiempo duró dentro del desarrollo de la práctica, cuáles fueron las preguntas que respondió, si las respondió correctas o no. Entonces eso fue lo que tratamos de innovar. Seguimos con muchos, digamos, procesos en la tecnología. Uno nunca termina de conocer y de avanzar. De hecho, hasta el año pasado nosotros tuvimos una situación a nivel técnico porque los laboratorios fueron desarrollados en Flash y Flash venció en diciembre 31 del 2020. Entonces nosotros tuvimos que correr en la migración de los laboratorios porque si no iban a quedar obsoletos. Entonces corrimos con esto. Y es un continuo aprendizaje. La pandemia nos permitió expandir el modelo a un modelo que permitiera no solo el acceso offline, sino que también permitiera el acceso online. Como les cuento, empezamos como al revés, pero eso también nos dio digamos, una apertura y que muchas más instituciones lo conocieran. Y dentro de esto también surge una pregunta dentro de los participantes aquí en el STEAM. Es como si yo estoy interesado que mi colegio o que mi institución tenga laboratorios, tiene un costo, ¿cómo se hace el contacto? Hay una pregunta relacionada también con ello. Claro que sí, mira, yo puedo dejar mis datos. Nosotros, obviamente, los laboratorios, como les comentaba, pues los comercializamos, tienen unos costos. Consideramos que esos costos no son muy altos, pero podemos revisar caso a caso. En las instituciones en Perú, nosotros durante la pandemia estuvimos acompañando al Ministerio de Educación con algunas licencias en algunas instituciones. El que necesite alguna licencia para probarla, para mirarla, lo podemos hablar. Yo les voy a dejar mis datos en el chat para que me puedan contactar y de esta forma podamos
que ustedes puedan tener la flexibilidad de usar los laboratorios y también, digamos, mirar los temas de costos de acuerdo pues a la dimensión de la institución. Hay instituciones más grandes, hay instituciones más pequeñas, pero lo importante es pues que puedan tener el acceso, que lo puedan, como decimos en Colombia, cacharrear, es decir, poderlo revisar, escudriñar, hacer las preguntas que necesiten y claro que sí, con toda la apertura. Les voy a dejar mis datos de todas maneras para que los puedan tener, ¿listo? Aquí les voy a poner mi correo electrónico. Muy bien. También surge una duda sobre la brecha tecnológica. Hablabas hace un momento que algunos de las realidades, tanto en Colombia como en Perú, son pues jóvenes que no tienen acceso a la tecnología o quizás no son hábiles por esta brecha que ellos tienen de dominar la tecnología, de dominar vamos a decir, la informática. Quizás es muy complicado. ¿Cómo se asegura? Realmente dice, ¿cómo asegurar una educación de calidad considerando la brecha tecnológica que aún existe en la sociedad? Yo creo que también hay un aporte dentro de STEAM y Cloud Labs. Claro que sí, mira, eso es un tema muy trascendental. Hablo por el caso de Colombia. Nosotros en este momento precisamente estamos desarrollando un proyecto en un departamento que se llama Risaralda, que es como una región específica. Y, por ejemplo, estamos llegando a unos resguardos indígenas donde están usando este tipo de tecnología y también en unas zonas rurales donde el acceso, de hecho, el internet pues no llega. Lo que nosotros tratamos de hacer precisamente para cerrar esta brecha es que este tipo de laboratorios no tengan la necesidad de conectarse a internet. Esa es una primera forma de ayudar a cerrar un poco porque muchas veces no se tiene la conectividad necesaria para usar este tipo de herramientas en línea. Entonces eso es lo primero que hacemos. Lo otro que hacemos es un acompañamiento que se tiene que hacer al docente en el mismo ejercicio de implementar estas herramientas, acompañándolo con el estudiante, porque entendemos que esas brechas tecnológicas muchas veces dificultan avanzar, generar nuevas estrategias y demás, y lo que nosotros hacemos es convertir eso como en un reto, pero lo llevamos de la mano con el docente. Entonces, para mí es fundamental y para la empresa en general es brindarle al profesor una formación que le permita entender cómo aplicar estas herramientas, integrándolas de manera curricular y digamos que posibilitándole al docente diferentes proyectos de este tipo como el que les presenté, donde ellos puedan utilizarlo de tal manera que el estudiante pueda ir cerrando esas brechas tecnológicas, entendiendo que hoy por hoy muchos de los niños que vemos muchas veces, aunque no tengan un contacto continuo con la tecnología, nacen como con ese chip, ¿cierto? Y lo que hay que es tratar de desarrollarlo y reenfocarlo un poco. Entonces eso es lo que hacemos nosotros, brindando un acompañamiento permanente al docente. Muy bien, es importante aún así que los estudiantes a veces tienen la tecnología a la mano, no saben utilizar los software educativos y está en el docente darles esa apertura, darles esa guía. Y surge igual una última pregunta ya y con esto cerramos, Natalie, disculpa que te robe un poco más de tu tiempo. Pese a que el profesor o docente o profesora nos pregunta, pese a encontrarnos en un ambiente virtual y hacer uso de plataformas y herramientas tecnológicas en todas nuestras clases, ¿cuál será, ¿no?, la razón por la cual el modelo educativo STEAM aún no se estandariza en la currícula educativa? No sé si se estandariza en la currícula educativa colombiana o hay una proyección de estandarización. En Perú lo vemos todavía lejano. No, y está lejano también. En los países de Latinoamérica, digamos que todavía estamos muy sujetos a ver las disciplinas específicas, ¿cierto? Y nos interesa mucho desde un punto de vista más asociado a que el estudiante aprenda un concepto, ¿cierto? Y que no se desarrolle el concepto en lo técnico. A nosotros nos falta mucho. Colombia realmente no es pionero en este tipo de modelos. Hay muchas
organizaciones y algunas instituciones educativas, muchos profesores intentando desarrollarlo, pero ¿por qué no se promueve? Porque ahí hay un reto bien interesante y el reto es que todas las áreas, ver cómo las áreas se van integrando no es tan sencillo, ¿cierto? Yo tengo que trasladar todo el currículo que actualmente tenemos que separado por áreas y luego encontrar un currículo común que me permita enfocarme en unas competencias asociadas a lo que vendría a ser también la formación profesional cuando un estudiante es egresado. Entonces yo tengo que cambiar, yo ya no voy a aprender un concepto específico de un área, sino si yo desarrollo este concepto, cómo esto me va a permitir, este proyecto me va a permitir un desarrollo profesional en un campo determinado, en el campo de la industria, en el comercio, en el área administrativa, digamos en el área de la salud, en el área ambiental. Entonces es un cambio de paradigma en pensar que aquí estamos hablando de un concepto sobre el qué, y aquí lo que estamos haciendo ya en la integración es cómo lo voy a aplicar en un entorno. Ese es el cambio que dificulta, obviamente, eso nos va a tomar un tiempo. Soy conocedora que algunos países en Europa lo han empezado a utilizar y ha tenido una efectividad. Ahora, ellos tienen, digamos, una apertura a transformar hasta el mismo ambiente de aprendizaje. Y hay algunas herramientas virtuales que también lo potencializan. Es un ejercicio, yo creo que nos tenemos que unir todos en algún momento a que eso se haga una realidad. No pasa por esa misma dificultad de entender que ya no es el qué, sino el cómo, integrando un contexto. Por eso es la dificultad, digamos, que nuestros países lo llevemos a cabo. Es muy interesante lo que hace, por ejemplo, Uruguay, Chile, en algunas instituciones educativas que hemos tenido la oportunidad de conocer, donde se promueve este tipo de sistemas, pero todavía son muy polarizados, son muy separadas esas ideas, hay que unirlas más, nos toca unirnos más como continente, creo yo, en este mismo ejercicio y de alguna forma lograr hacerlo, pero creo que esa es la dificultad. Muchísimas gracias, Natalie. Ha estado con nosotros Natalie Laverde Bermúdez, gerente general de Cloud Labs, y nos ha dado todo un panorama sobre el uso de STEAM y Cloud Labs, que es un gran aporte para toda la educación, para poner esa educación que tiene significado, que tiene contexto, que tiene una aplicación en el aula y no es, como lo ha dicho Natalie, repetitivo o memorístico, que a veces todavía nos cuesta dejar algunos de nosotros esa educación atrás. Muchas gracias, Natalie, por estar con nosotros el día de hoy y pues agradecido por tu ponencia y esperemos también contar con tu apoyo en los siguientes eventos que seguramente tendremos aquí en el Quad Arequipa y Microsoft, que está muy activo aquí en la ciudad. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche, para servirles estamos, ahí dejé mis contactos, espero que haya sido de su agrado y aquí en Cloud Lab se encuentran una empresa que les puede abrirles las puertas para lo que necesiten. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes por haber estado aquí acompañándonos en este seminario. Recordarles que el día de mañana vamos a tener ponencias también relacionadas con este marco de transformación digital.